Hola, hola, bienvenidos a Historias con Sazón, el único programa donde la historia tiene sabor, drama y mucha pólvora. Hoy tendremos en el plato fuerte el imperialismo y una guerra, una receta para el desastre. Prepárense para conocer cómo las ansias de poder, los territorios robados y un asesinato encendieron la chispa de la Primera Guerra Mundial. Comencemos entonces este viaje histórico con un poco de sazón. El imperialismo es la política de expansión de un país sobre otros territorios, controlándolos económica, política y culturalmente. Europa lo practicó intensamente entre 1870 y 1914. Algunas causas o sucesos del imperialismo que marcaron la Primera Guerra Mundial fueron la competencia entre las potencias europeas por colonias y recursos en África y Asia. Esto creó tensión y rivalidades que contribuyeron al estallido de esta Primera Guerra Mundial. El segundo factor es el nacionalismo y el deseo de independencia de algunos grupos étnicos y algunos nacionales europeos que contribuyeron a la inestabilidad en la región. Un tercer factor es la militarización de las potencias europeas, ya que esto creó un clima de tensión y preparación para esta Primera Guerra Mundial. Y otro factor muy importante fue el sistema de alianzas entre las potencias europeas, incluyendo la Triple Entente, que fue Francia, Rusia y Reino Unido, y otras como la Triple Alianza, que fue constituida por Alemania, Australia, Hungría e Italia. Esto creó una tensión en la que un conflicto local podría fácilmente escalar a una guerra generalizada. Estos fueron algunos sucesos o causas del imperialismo que marcaron esta Primera Guerra Mundial. Las tensiones se intensificaron, las alianzas militares se formaron en secreto y en 1914 el asesinato del archiduque Francisco Fernando fue el detonante que Europa estaba esperando. Es entonces que estalla la Primera Guerra Mundial. Esta comienza entre Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, enfrentándose a Francia, el Reino Unido, Rusia y el tiempo después Estados Unidos. Fue la primera guerra verdaderamente global. Millones de personas murieron y la tecnología de destrucción cambió para siempre el rostro del combate. Esta guerra tuvo grandes consecuencias y al terminar los imperios se derrumbaron, el mapa de Europa cambió y el Tratado de Versalles castigó duramente a Alemania. Pero la paz firmada no resolvió los problemas. De hecho, preparó el camino para otra guerra aún más devastadora, la Segunda Guerra Mundial. El día de hoy tenemos una invitada fabulosa, la docente Luz Adriana Sánchez, quien es antropóloga, educadora especial y psicóloga. Esta gran educadora hace parte de un plantel educativo en la ciudad de Medellín y nos va a dar un poco su punto de vista frente al imperialismo y a la Primera Guerra Mundial. Así que atentos, por favor. Buenos días, mi nombre es Luz Adriana Sánchez. Soy docente de la institución educativa Jorge Luis Gaitán de la ciudad de Medellín. Como formación académica soy antropóloga, educadora especial y psicóloga. Quiero comentarles hoy un breve resumen sobre la influencia del imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Bueno, el imperialismo viene desde la antigüedad. Los países y las personas han querido sobrevivir y establecer poder solamente por sobrevivir y saquear recursos y conseguir mano de obra barata y lograr que su país crezca. Se han extendido a través del mundo y han abarcado y se han extendido en otros países. Entonces el imperialismo en sí es la política de extensión y de apropiación de otros territorios para fines de poder y económicos y políticos del país que se extiende o del imperio que se extiende y abarca a otros países. Los países que quedan a manos de estos imperialistas se vuelven colonias, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, los colombianos y América fuimos colonos de España. España estaba en una situación económica
muy precaria por muchas deudas económicas que tenían y por X situación decidieron viajar a buscar a las Indias y resultaron en América. Y entonces se apropiaron de todos los recursos de América. ¿Qué tenía América para darles? Oro, madera, esclavos, una ciudad, América súper rica en alimentos, productos naturales. Entonces ellos llegaron al paraíso, ¿cierto? Porque ellos Europa ya había saqueado todo su territorio. Europa siempre ha sido, después con tantas guerras y tanto población allá, han acabado con todo el territorio. Y las grandes potencias en el siglo XIV, que fue cuando colonizaron América, eran Inglaterra, España, Francia y Portugal, ¿cierto? Y entonces ellos se fueron apoderando de muchos países. Inglaterra se ingresó a África y empezó a esclavizar los africanos y se apoderaron de los diamantes de África, y Portugal de Brasil, y volvió, también esclavizó los indígenas de Brasil, y la historia de América que conocemos. Empiezan también que ya, ¿cómo influye todo este imperialismo, este deseo de apropiarse de otros territorios? Ya las grandes potencias de esa época y los grandes imperialistas de esa época eran Inglaterra, España, Francia, Portugal, Alemania. Y con la muerte del futuro archiduque de Prusia, ya lo mataron, y entonces eso explotó en la primera Guerra Mundial. Pero era por apropiarse de ese territorio, apropiarse de esa corona, y se querían expandir. ¿Pero por qué? Porque no querían que ellos se apropiaran de ese territorio. Era una manera de defenderse. Entonces otros países se unieron y los ayudaron porque no querían que ellos siguieran siendo esos imperialistas que se siguen apropiando de los territorios. O sea, ya era muy común que los países se apropiaran y se extendieran y se consiguieran los recursos para mantener su estatus económico y su poder, y también pues, llevarse todos los recursos, pero ya querían seguir con otros países, y la Primera Guerra Mundial se desata con este proceso. En la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la primera, la Segunda Guerra Mundial es otro proceso imperialista, es otro proceso que tiene que ver con Estados Unidos, Japón, Rusia, que también se metieron en el proceso, y Alemania con todo el proceso nazi, pero el proceso nazi fue una estrategia para generar más imperio sobre Rusia, que era socialista, y el capitalismo quería acabar con esa política socialista. Entonces se genera esta Segunda Guerra Mundial para apropiarse también de Rusia, pero eso hace un quiebre diferente. Se genera que ya es Rusia y Estados Unidos los que quedan como imperialistas, y Estados Unidos se alía a Inglaterra, y ya los otros van quedando de segundo mano. Pero la Segunda Guerra Mundial lo que quería era hacer una extensión más de territorio y apoderarse también de Rusia. En este momento, en el siglo XX, vemos que los imperialistas, ¿cuáles son los imperialistas en este momento? Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra sigue también, y vemos cómo todavía siguen los sistemas económicos y cómo los países en este momento y los presidentes que hay en este momento están generando asuntos con la economía. No más el asunto de los aranceles, eso está generando un golpe con la economía, y eso se está creyendo que eso va a disparar una tercera guerra mundial, ¿cierto? Entonces vemos como el imperialismo es un proceso, es un sistema político, es un sistema económico, es un sistema donde se extienden a otros territorios para apoderarse de sus recursos, para sus bienes y sus necesidades de poder económico y político que tenga en X país, en X nivel. Bueno, yo creo que a grandes rasgos hablamos un poquitico sobre el imperialismo. Espero que les haya quedado algo claro. Bueno, muchas gracias. Que estén bien. Y así, en Historia y Sazón, llegamos al momento de cerrar este capítulo, cargado de ambición, conquista y tragedia, porque no solo se trata de fechas y batallas, se trata de vidas humanas y decisiones políticas, y lecciones que aún resuenan.
Vimos entonces cómo el imperialismo no fue solo una carrera por tierras, oro y gloria. Fue una política que despojó a pueblos enteros de su libertad, su cultura y sus recursos. Europa se repartió el mundo como quien reparte un pastel, sin pensar en las consecuencias. Y en 1914, esas ambiciones explotaron. Y es así como entra la Primera Guerra Mundial, que dejó a más de 16 millones de muertos, millones de heridos y un continente devastado. Los imperios que dominaron el siglo XIX, el austrohúngaro y el otomano, el ruso y el alemán, se derrumbaron como castillos de naipes. Pero lo más trágico fue que la paz que siguió no trajo alivio. El Tratado de Versalles en 1919 no cerró heridas, sembró resentimientos, miseria y odio. Y 20 años después, el mundo repetiría el horror de una guerra aún más destructiva. Hoy, más de 100 años después, seguimos aprendiendo que cuando el poder y la ambición ciegan a la humanidad, las consecuencias se pagan con sangre. Recordemos entonces que el pasado no es un lujo, es una obligación, porque solo la memoria puede ser el antídoto contra la repetición.